Hola, hola. Entonces vamos a ver el segundo video para cubrir el material que corresponde a esta semana y posteriormente les voy a dejar su pruebita con 10 ejercicios relacionados con este material. En, lo que tenemos que ver hoy, bueno, lo que vamos a ver en este video pues es ahora sí ya el teorema fundamental del cálculo en todo su esplendor. Entonces, para eso vamos a comenzar hablando de la integral indefinida. Antes de hablar de la integral indefinida, les recuerdo que lo que hemos visto hasta ahora es la integral definida, en donde acuérdense que tenemos este símbolo de integral y tenemos los límites de integración A y B. Esto quiere decir que vamos a considerar o a determinar o calcular el área que determina la gráfica de una función, que determinan la gráfica de una función y el eje X en el intervalo desde A hasta B. En el intervalo AB. Y bueno, esto es con lo que más hemos trabajado, enfatizado todo el tiempo que la integral definida es un número, no es una función, es un número que corresponde a esta área. Y luego vimos el teorema de evaluación, que es parte del teorema fundamental del cálculo, y que lo que nos dice es que si uno quiere saber cuál es el valor de una integral definida, es decir, cuál es el área que determina la gráfica de una función y el eje X en un intervalo AB, pues no tiene que hacer todo el tiempo estos límites y todos esos cálculos tan tediosos. Lo que puede hacer uno es una cosa muy fácil, a veces fácil, a veces no, ya veremos métodos de integración. Lo que puede hacer uno es simplemente encontrar una función que sea una antiderivada de la función que quiero integrar y simplemente evaluarla de esta manera, primero con el límite del lado derecho y después con el límite del intervalo del lado izquierdo, hacer esta diferencia y esto es lo que buscamos, es la integral, es el área. Entonces, esto es como magia, es muy útil y depende de que seamos capaces de encontrar la antiderivada de la función que queremos integrar. Y también, pues lo que nos está diciendo en el fondo es que la integral o el proceso de integración es inverso al proceso de derivación o en algún sentido la integral es la operación inversa a la derivada. Entonces eso, bueno, lo vamos a ver con más calma en este video y eso es precisamente lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. Eso es el teorema fundamental del cálculo, que la integral y la derivada son operaciones inversas, en el sentido de que así como la suma y la resta son inversas, y entonces para despejar algo que está sumando, pues lo pasas restando, aquí va a ser un poco lo mismo, o la multiplicación es la inversa de la división, etc. Entonces, fíjense, la integral indefinida. La integral indefinida se denota así, ponemos el símbolo de integral y ahora ya no ponemos aquí nada de números, la función que queremos integrar y la variable con respecto a la cual vamos a integrar. Esto ya no es un número, esto es una función. Y más aún, no, ni siquiera es una función, es una familia de funciones. Porque acuérdense que aquí hay un ejemplo concreto, si, por ejemplo, si consideramos
la función f minúscula igual a x cuadrado, no existe una sola función cuya derivada sea esta. Existen muchísimas, toda una familia, toda esta familia, porque al x cúbico sobre 3 le podemos sumar o restar cualquier constante y vamos a seguir obteniendo como derivada lo que queremos. En general, es lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, si dice, bueno, si mi función es coseno de x, pues el seno de x es una antiderivada particular del coseno, pero también le podemos poner más c, más 1, más 2, más 3, menos 4, menos 5, menos pi, más 10, más 8 quintos, lo que queramos, que sea una constante, que no dependa de x, y esa función también va a ser una antiderivada. De modo que la integral indefinida, pues es una familia de funciones, ¿no? O cualquiera de estas funciones que cumplen esta propiedad. Esto es lo que tiene que cumplir. Si la integral indefinida de una función f pequeña de x es f mayúscula de x, lo que significa es que si yo derivo f mayúscula de x, obtengo f minúscula de x. Si lo piensan aquí, fíjense, esto era lo que yo les decía que son como operaciones inversas. Si uno deriva aquí con respecto a x, y aquí también, digamos aquí le pongo la prima, entonces, ¿qué obtengo? Pues obtengo a la f pequeña. Entonces es como si esto cancelara esto, ¿sí? Esto cancela todo esto y me quedo únicamente con la f al derivar de ambos lados, ¿sale? Ok. Bueno, aquí tienen una tabla de muchas pues integrales indefinidas, que en realidad son estas antiderivadas con las que vamos a trabajar. Vamos a revisar cada una rápidamente. La primera la hemos ya trabajado bastante. Me dice que si yo quiero integrar la suma de dos funciones, pues lo puedo hacer. Primero integro una, luego integro la otra y después sumo mis resultados. La segunda es también muy útil, la hemos ya practicado, es la que me dice, bueno, si quieres integrar una función del estilo x elevado a un exponente, el que quieras, pero que no sea menos 1, entonces lo que tienes que hacer es pues poner x a la n más 1, dividir entre x a la n más 1, y con eso garantizas que la derivada es x a la n. Y acuérdense que después pueden sumar cualquier constante c, no importa. ¿Sale? Esta también es muy útil y junto con estas tres, ya aprendimos a derivar a integrar cualquier polinomio. Ok. ¿Por qué junto con esta tercera que les estoy señalando aquí? Pues porque esta digamos, integral indefinida, lo que me dice es que la integral de una constante multiplicada por una función, la que sea, la puedo calcular o determinar de la siguiente manera. Integro la pura función solita y el resultado que tenga, o la función que tenga aquí, la multiplico por una constante c. Esto a veces le dicen que es como que las constantes pueden salir de la integral, ¿verdad? Si yo quiero integrar no sé qué, 2x cuadrada más no sé qué, pues el 2, como es constante, lo puedo sacar de la integral, ignorar y ya nada más tomar en cuenta hasta el final. ¿Sale? Y después, aquí hay otras que también vimos y con las cuales también ya hicimos algunos ejercicios. Esta, pues, que es la más fácil, porque la función exponencial, la derivada de la función exponencial es ella misma. Por lo tanto, la integral indefinida de la función exponencial es ella misma, sumada a una constante
la que ustedes quieran. También vimos, aquí, acuérdense que en este caso, queda excluido el caso en que n es igual a -1. Si el exponente n es igual a -1, lo que tenemos en realidad es esta función 1 sobre x. Acuérdense que esta función no está definida para cuando x es igual a 0, pero de cualquier modo su integral indefinida o bien su antiderivada o familia de antiderivadas, pues es esta. De eso también ya hicimos ejercicios. Uno que no hicimos fue, por ejemplo, acuérdense que la función exponencial, pues es simplemente un número elevado a la x. Entonces, una función exponencial es de la forma y igual a un número elevado a la x. O sea, la variable x se encuentra en el exponente y por eso se le llama función exponencial. Si la base de la función exponencial, que es este número, es el número irracional e, entonces tenemos que, pues tenemos esta relación porque la derivada de e a la x es e a la x. Pero si la base es cualquier otro número a que no sea e, pues no sucede que la derivada sea ella misma. Lo que sucede, y ustedes lo pueden verificar cotejando esta información con sus fórmulas de derivadas, pues es que la integral de la función exponencial a la x va a resultar la misma función a la x, pero normalizada o dividida por un número que es simple y sencillamente el logaritmo natural de a, y luego pues la constante de siempre que ponemos aquí al final. Luego están todas las trigonométricas, con las cuales también hicimos ejercicios, que son pues la integral de seno es menos coseno, la integral de secante cuadrado pues es tangente, la integral de secante por tangente pues es secante, la integral de coseno pues es seno, la integral de cosecante cuadrado pues es menos cotangente, la integral de cosecante por cotangente pues es menos cosecante, y yo me acuerdo que cuando yo estudié esto hace muchos años, yo decía, ay, pues, ¿por qué me dan una lista de, ok, seno, coseno, bien, pero secante cuadrado, secante por tangente, cosecante por tangente, ¿por qué? ¿Por qué no entonces continuamos la lista con tangente cuadrado? A ver cuál es su integral. Si estamos considerando secante por tangente, ¿por qué no considerar también cosecante por tangente o cotangente por secante? O sea, ¿por qué nada más estamos digamos, ¿por qué nada más tenemos en este formulario las integrales indefinidas de estas precisas combinaciones? Pues porque esas son las únicas que podemos hacer de manera directa, porque si se fijan, aquí lo que pasa, lo que tenemos es que tenemos más bien la derivada de esto es lo de aquí adentro. La derivada de la tangente, pues es esto. La derivada de la secante es esto. Entonces, ¿por qué nada más tenemos estas 6 opciones con estas cosas aquí raras? Pues porque son precisamente las derivadas de nuestras funciones trigonométricas básicas, que son pues seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. El signo lo están poniendo de este lado, pero bien se podría poner aquí adentro, como me indica esta propiedad. ¿Sale? Entonces, estas 6 son las 6 integrales indefinidas trigonométricas que podemos obtener de manera directa. Y si nos ponen otra cosa, pues ya no vamos a saber qué hacer. En general, si nos ponen otra cosa, funciones así raras, como por ejemplo aquí, pues en principio no sabemos cómo integrar. Tenemos que aprender métodos de integración, ¿sí? Para derivar sí sabemos cómo hacerlo. Nos ponen algo, pues ¿qué métodos vimos, no? Podemos derivar de manera directa, podemos usar la regla de la cadena, podemos usar la regla del producto, la regla del cociente, pero para integrar no tenemos aún esas herramientas. Podemos integrar
todas estas cosas que están aquí en esta tabla, porque son como integrales directas, digamos, las más fáciles, pero si nos ponen algo más complejo, no vamos a saber y por eso tenemos que aprender métodos y eso es lo que vamos a hacer a partir de la semana que entra. Estas últimas dos integrales indefinidas que tienen aquí abajo son muy útiles y son muy importantes. Siempre que se encuentren que quieren integrar una forma de este estilo, 1 sobre x cuadrada más 1, o sea, ¿qué es lo que en el fondo queremos? Queremos encontrar una función tal que al derivarla, una función tal que al derivarla me dé exactamente esto. Ustedes pueden hacer el ejercicio de intentarlo, ¿no? ¿Qué es esto? Fíjense, les voy a hacer aquí como un ensayo, que si yo quisiera, a ver en este pedacito, si yo quisiera, esta es esta, ¿no? Pues imagínense que me dicen, a ver, integra eso. Y yo siento que sí, que ya con mis otras integrales amarillas que ya puse ahí, señaladas, sí lo voy a poder hacer. Entonces, por ejemplo, digo, a ver, esto es así, ¿no? Esto es lo mismo que esto. Y digo, bueno, pues tal vez, aquí como que hay una regla de la cadena, pero pues tal vez yo digo, a ver, lo voy a intentar, esto sería como que usamos, como que a lo mejor a mí se me puede ocurrir que ¿qué tengo que encontrar? Algo que al derivar me dé esto. Entonces digo, bueno, esto se parece como a esto, ¿no? Es como que es 1 sobre algo, ¿no? Desde acá. Entonces a lo mejor esto es logaritmo natural de lo que tengo aquí adentro. Y ¿por qué? Porque ¿cuál es la derivada del logaritmo natural? Pues es 1 sobre eso. Pues ahí voy bien, ¿no? Ahí a lo mejor ya estoy muy contenta, pero híjole, la derivada del logaritmo natural de una cosa aquí, pues es 1 sobre esa cosa, pero luego la tengo que multiplicar por la derivada de aquí, 2x. Entonces, chin, ya como que se me arruinó, ya no me queda. Entonces, si ustedes siguen intentando, a ver, bueno, pues para deshacernos de este término que nos molesta, ¿cómo podemos compensar aquí para... intenten encontrar así, a lo loco, una función que al derivarse me dé esta y verán que no le sale y no le sale y no le sale y cada vez tienen que compensar y no sale, ¿no? Pues resulta que esta función es muy especial. La tangente a la menos 1, más bien la función inversa de la tangente es la función ganadora, tal que al derivarla me da 1 sobre x cuadrado más 1. Y para la inversa del seno, tengo esta integral indefinida. Entonces, ya sé que eso les suena muy, muy raro, pues como no estudiamos en detalle las funciones trigonométricas inversas, pues digamos que se queda como un acto de fe. Podemos utilizarlo, pero no lo entendemos, ¿no? No hemos visto la justificación en esta clase. Después, si tienen mucha curiosidad, la podemos ver, que sería como ver una demostración. Ok. Entonces, ahora sí, vamos a lo bueno. Entonces, acuérdense, la integral definida es cuando le pongo aquí a y b, es un número. La integral indefinida es cuando aquí no le pongo nada, es una función, pero más bien es una familia de funciones. Como está indicado aquí, siempre pongo más e, más e, más e. Entonces, es una familia de funciones. Y lo que ahora queremos ver para llegar al teorema fundamental del cálculo es, queremos entender la integral como una función. Ahora, ya pongan atención. Esta parte es la que más causa confusión en mi experiencia,
cuando estoy dando las clases presenciales y les puedo ver la cara. Fíjense, lo que nosotros queremos hacer es tal cual definir una función g de x que en términos de esta integral. Entonces, fíjense. Primero, consideran una función. Primero quiero que se acuerden de esto. ¿Se acuerdan que cuando teníamos la integral definida, una integral definida, por ejemplo, esta? ¿Qué es eso? Pues eso es un número. ¿Qué número? El número que corresponde al área que determina la gráfica de la función f de x y el eje x, sobre el intervalo AB. Pero les dije, no sé si se acuerdan, en el otro video está, que esto da igual, yo tengo mi función y a mi función, en vez de ponerle mi variable x, le puedo poner mi variable t o w o lo que yo quiera. Entonces, lo que importa es que si la función está expresada en una variable t, pues voy a integrar con respecto a t. Si la función está expresada en una variable x, voy a integrar con respecto a x. Y así puedo yo poner aquí lo que se me antoje, ¿no? Entonces, fíjense, como nosotros queremos entender la integral como una función de la variable x, lo que vamos a hacer es expresar aquí, utilizar esta expresión. A la f mejor no le voy a poner la variable x porque si no se me hace bolas con esta x. A la f, la función de aquí adentro que quiero integrar, le voy a poner otra variable, por ejemplo t, y voy a integrar con respecto a t. Si yo aquí le pusiera b, esto es lo que ustedes ya saben, y es el área bajo la curva, en este dibujo sí es exactamente bajo la curva, de la gráfica de esta función sobre el intervalo AB. Lo que queremos hacer es hacer una función con la variable x de la siguiente manera. Vamos a poner aquí la variable, fíjense, esto es lo importante. La variable x va a estar en el límite superior de la integral. Eso quiere decir, vamos a hacerlo así tal cual, ¿no? Como cuando teníamos funciones, aquí podemos poner, sí, x, f de x. Entonces, por ejemplo, para a, ¿cuánto es f de a? Pues quiere decir que aquí, bueno, aquí es g, perdón. G es la integral. Entonces, quiere decir que aquí pongo a, aquí pongo a, y entonces pues voy a tener toda el, si pusiera B, a ver, si pusiera B ya tendría todo el área, pero vamos a ir desde A hasta B, ¿no? O sea, puedo poner, ahorita lo voy, A, luego A más 1, A más 2, y así hasta B. Al final, cuando llegue a B, este es G, ¿no? Pues voy a tener la integral toda el área, ¿no? Toda el área. Y al principio, ¿qué tengo? ¿Qué pasa? ¿Cuánto es la integral de a de una cierta función f? Pues sería el área bajo la curva de a a en este punto. El área de esta línea es 0. 0. Si tienen duda en esto, después me dicen, ¿sí? Cualquier integral, no importa qué función le pongan aquí. Esta es otra integral, otra de las integrales que debí de haberles dado cuando vimos la integral definida y vimos diferentes ejemplos que sí podemos calcular, como eran el caso en que la función fuera lineal o en caso en que la función fuera impar y tuviera justo desde menos algo hasta más algo para que se anulara y entonces yo sabía que era 0. Esta es otra que siempre, sin importar quién sea la f,
puedo calcular. Si yo le pongo de un punto al mismo punto, pues eso va a ser 0 siempre, sin importar quién sea la f. Entonces aquí, fíjense, la x, lo tienen que ver, sí. La x va variando desde A hasta B. ¿Quién es la g? Pues es cómo va aumentando el área. Bueno, variando, ¿no? Aumentando o disminuyendo, porque estamos hablando de ejemplo. ¿Sí? Entonces aquí está como explicado en este dibujo. El área, pues vamos desde 0, luego un poquito, luego va aumentando. Cuando estamos en el punto X, pues G de X es esta área. Y si seguimos variando X hasta llegar a X igual a B, esta área se va incrementando así. A ver, espero que no les queden, espero que se esté entendiendo y no les quede mucha duda. Pero tengo aquí las ilustraciones para hacer este ejemplo. Fíjense. Aquí nos ponen en el libro la gráfica, nos dicen la función f de t tiene esta gráfica. Y nos dicen, vamos a calcular cuánto es g de x, donde g de x pues es la integral de a, bueno, en este caso es de 0. A ver, déjenme hacerlo bonito. Entonces, aquí tengo mi variable x y aquí tengo mi función g de x. Pero ¿quién es g de x? Es la integral. En este caso va a ser desde 0 hasta x. Sí, ahí está tu taco. De la función f de t. A ver, espérenme un segundito. Ahí, arriba del chocolate. Ya lo viste, ponle limón si quieres. Sí, ¿de qué? De bistec. Qué rico. Ya está. Oh, las manos. Así. Rapidísimo. Pero con jabón como 40 segundos. Sí. Ok. Entonces, esta es la tabla que yo quiero llenar. Quiero para diferentes valores de x. Por ejemplo, 1, 2, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, x igual a 4, x igual a 5. Muy bien, Eloy. Ajá. Vamos a ver cuánto vale la g, cuánto vale la g de 1, cuánto vale la g de 2, la g de 3, la g de 4, la g de 5. ¿Sale? ¿Y cómo hacemos eso? Lo único que sabemos de la función f, pues es que su gráfica está aquí expresada, ¿no? Vamos a ver. ¿Cuánto vale? Por ejemplo, aquí hubiéramos puesto. No sé, ¿no están? Ah, sí, ahí están. Si aquí ponemos 0, pues ¿cuánto es g de 0? Pues es 0, porque es la integral de 0 a 0, de cualquier cosa siempre es 0. Pero a ver, en 1, vamos a ver, en 1 es la integral de 0 a 1 de la función, entonces únicamente estamos, digamos, g de 1 es el área bajo la curva de f desde 0 hasta 1. ¿Me sirves agua, por favor? Entonces, aquí tienen el dibujo, y pues esta área, como en este pedazo la función es lineal, esta área la puedo calcular muy fácil, es base por altura sobre 2, en este caso es 1 por 2, 2, sobre 2 es 1, entonces g de 1 es 1. ¿Sí? Luego, a ver cuánto vale g de 2. G de 2, que es el área bajo la curva de f desde 0 hasta 2. Entonces sería este pedazo que aquí tienen dibujado. Entonces, también se puede calcular muy fácil. Si hacen sus cuentas, verán que es 3. Entonces, G de 2 es 3. Y luego así, ¿no? A ver, por ejemplo, G de 3, pues es desde aquí hasta acá, ¿verdad? G de 3, pues ahí sí ya, aquí lo tienen también. Ya no sabemos muy bien cuánto es, pero es como que al 3 que ya teníamos, le sumamos este pedazo, que según el libro, pues es como 1.3. Es decir, en total, G de 3 es más o menos, y aquí nos indica, más o menos 4.3.
Pues es 4.3. Luego G de 4, fíjense que hasta aquí tenemos una función creciente. ¿Qué quiere decir? Que va conforme la X va aumentando su valor, la función G también va aumentando su valor. Pero eso no tiene que ser así siempre, también lo puedes disminuir. ¿Cómo? Pues si la gráfica de la función F en algún momento toma valores negativos, pues en ese momento el área va a empezar a contribuir a la integral de manera negativa. Por ejemplo, aquí f de 4 es el área desde aquí hasta acá. Entonces aquí lo tienen en este dibujo, es todo el área azul que ya teníamos, pero luego hay que restar el área de este pedacito que es como pues no sé de qué color sea. Aquí dice el libro que esto es G de 4 es más o menos 3, o sea, como que este pedazo y este son iguales, entonces esto es negativo, esto es positivo, se anula y simplemente me queda 3. Para 5, pues ya no lo explico, ya lo pueden ver ustedes. El libro dice que es más o menos 1.7. Y aquí está el dibujo, entonces es como toda el área azul menos toda el área de esta como color piel y ya dice que aquí que más o menos queda, si lo hacen con calma, 1.7. Ahora, claro, esto lo estamos haciendo con un dibujo, pero esto lo podemos hacer en general, utilizando el teorema de evaluación, si nos dicen la fórmula algebraica de la función f, en vez de darnos la gráfica así, toda loca, pues teniendo la fórmula algebraica y utilizando el teorema de evaluación, podemos encontrar, o sea, no, ni siquiera nos va a interesar tabular, ¿no? Podemos encontrar más bien una fórmula para la G. Podemos decir qué función es la G. Y eso sí es el teorema fundamental del cálculo. Entonces, aquí está el teorema fundamental del cálculo. Aquí le pone parte 1, ahorita van a ver la otra parte, cómo le ponen. Entonces, a ver, vamos a leer, ¿qué dice? Dice, tiene usted f, una función continua sobre el intervalo AB. Y definamos la función g de la manera esta que les estoy diciendo. G de x va a ser la integral desde a hasta x. Aquí otra vez voy a enfatizar esto. Aquí está mi variable x. Mi variable x. Lo que yo quiero encontrar es quién es la función g de x y la t, la t, que es esta variable, pues es en lo que está expresada mi función f pequeña, que es aquella que quiero integrar. ¿Sale? Entonces, esto es así tal cual como lo estábamos viendo. La función g de x definida de esta manera, quiero saber quién es. Pues, ¿quién creen que es? Es una antiderivada de la función f de x. Es decir, si yo es una función tal que al derivarla obtengo la función de aquí. Y esto, a ver, quiero poner aquí como esto proviene del teorema de evaluación que ya vimos. Fíjense. G de x es... ¿Qué pasó? Filtro, no. Del filtro aquí. Ay, qué horror. Ok, g de x pues es esta función que les estoy diciendo aquí. Y nosotros queremos saber quién es g de x. Eso es lo que queremos saber. ¿Quién rayos es g de x? Pero fíjense, de este lado podemos usar el teorema de evaluación. Teorema de evaluación. ¿Vale? ¿Qué nos dice el teorema de evaluación? Pues que eso es f, acuérdense, primero evaluado en la de arriba, menos f evaluado en la de abajo, con f de x, una función tal que, si yo la derivo, ¿qué me da? Me da la de adentro. Pero aquí, fíjense, esto también siempre les causa
confusión. Aquí yo tuve que cambiar mi variable a la variable t. ¿Para qué? Para poder poner aquí mi variable x. Y aquí, acuérdense, esto es notación. Ajá. Aquí cuando hago el teorema de evaluación, la f mayúscula, pues es una función de x, que al derivarse me da la de adentro, pero en función de x, no en función de t, como la tenía aquí. ¿Sí se entiende? Si tienen dudas, después me preguntan el martes. Ok. Entonces, fíjense. Entonces, ¿quién es g de x? Lo voy a poner aquí abajo. G de x, pues es simplemente f de x, f mayúscula, menos f de a. Pues sí, me dirán, ¿pero qué rayos es eso? Pues es una función que al derivarse, ¿qué me da? ¿Qué? Que al derivarse, ¿qué me da? Pues deriven, ¿no? Si derivamos aquí, si derivo, ¿no? G de x es esto. Si derivo de este lado de la igualdad, derivo de este lado también. Entonces es f' de x menos f, la derivada, a ver aquí, ¿saben qué? Déjenme ponerlo así para que se... La derivada con respecto a x de la función f de x menos la derivada, aquí como que ya no me cabe, lo voy a hacer tantito para acá, menos la derivada con respecto a x de la función f evaluada en a. Entonces, fíjense, ¿qué es esto? La derivada de la función más grande f de x con respecto a x, pues la podemos denotar así. Pero observen que esto es 0. ¿Por qué 0? Porque f evaluada en un punto particular a es una constante. Si la derivamos con respecto a x, nos da 0. ¿Sale? Entonces, al final, ¿qué es lo que obtenemos? Pues que la g' es exactamente f' de x, f mayúscula, la g' es f mayúscula prima de x. Pero vean aquí, ¿quién es esto? Esto fue tal cual lo que hicimos. Entonces, esto es f de x. ¿Sí? Todo eso que está ahí, lo que le estoy diciendo es esto. A ver. Que la derivada, o mejor dicho, el teorema fundamental del cálculo, lo que me dice es que si yo veo si yo defino la función g de x como la integral, si yo veo la integral de a hasta la variable x de una cierta función, pues esa integral como función de x es una función tal que al derivarse me da exactamente lo de adentro. No sé si se entiende. O en otras palabras, pues puede ser aquí, ¿no? Como que lo puedo ver así también. Ver. Si yo tengo esta igualdad, g de x igual a esta función. Si derivo de ambos lados, deriven de este lado y deriven de este lado, ¿qué pasa? Pues que me queda f de x. Es decir, g' de x es f de x, es decir, la derivada y la integral se anulan y me queda únicamente esto. Bueno, hay varias maneras de entender esto, de interiorizarlo. Ya sé que es un teorema profundo, por eso se llama fundamental. Es la base de todo el poder del cálculo diferencial integral y es la manera en la que se relacionan las integrales y las derivadas. Entonces, bueno, ya. Este es el teorema fundamental del cálculo. Estudienlo, repásenlo, vean el video.
piénsenle, vean a ver si tienen dudas para el martes, por favor, si algo no les queda claro. Este es un ejercicio que yo siempre les pongo, ¿no? Si les pongo aquí cualquier cosa. Ese está en el libro, pero uno puede poner aquí cualquier cosa, por ejemplo. Si g de x es la integral, y aquí le pueden poner, no sé, de pi medios a x de una, aquí le pueden poner, no sé, algo, no sé, seno de t cuadrada más 1 sobre raíz de t, ¿sí? Cualquier cosa, lo que se les ocurra así dificilísimo. Entonces, y yo les pregunto, ¿quién es? ¿Quién es g' de x? ¿Cuál es la derivada de x? La respuesta ya tiene que ser inmediata por el teorema fundamental del cálculo. Aquí no importa quién sea la f, no importa quién sea la a, siempre tienes siempre y cuando tengas esta relación. La derivada de aquí es lo de adentro. Entonces ya directamente la derivada de aquí no se tienen que agobiar. Es seno, pero no de t cuadrada. Es la función de adentro expresada en la variable x, en términos de x, o con la variable x. ¿Sí? Entonces aquí, por ejemplo, este ejercicio de aquí, ya último para acabar, ¿sí? ¿Quién es aquí dice, ¿no? Encuentra la derivada de la función g de x. Respuesta, pues la derivada de la función g de x es 1 más x cuadrado. ¿Sale? Y ya, ese es el teorema fundamental del cálculo, repásenlo. Les voy a dejar una prueba con 10 preguntas y nos vemos el martes.